revelado el increíble manual familiar que transformó la vida de un niño y cambió todo lo que conocía. Pedro, un chico de 12 años que soñaba con volar alto a pesar de las limitaciones que sentía a su alrededor, exploraba el desván de su casa cuando tropezó con un polvoriento libro que había pertenecido a su abuelo. En ese instante, un torrente de emociones recorrió su cuerpo, el temor a ser menos, la duda sobre su propio valor, pero sobre todo, una chispa de esperanza comenzó a brillar en su interior. Cada página que giraba recordaba las luchas de su familia, esos relatos que hablaban de sacrificio y determinación. ¿Pero sería suficiente eso para sobresalir en un mundo que lo juzgaba solo por su origen? La realidad era cruda. En su escuela, los murmullos se convertían en dagas y las miradas despectivas de algunos maestros reforzaban una sensación de incomodidad que nunca lo abandonaba. Con cada chanza de sus compañeros, el fuego de su ambición se apagaba un poco más. Sin embargo, el manual en sus manos recordaba a Pedro que había luchadores mucho antes que él, seres humanos que no se rindieron ante las adversidades de la vida. ¿Podría él ser uno de ellos? Pedro sentía una presión creciente, una lucha interna entre el deseo de superarse y el miedo a fallar. Antes de participar en el concurso de ciencias, la sombra del compañero Alan lo acechaba. Un niño rico que despreciaba a quienes consideraba inferiores, y ahora le había robado la idea de su proyecto. Pedro se debatía entre la ira y la desesperación, su mente aceleraba, mientras su respiración se volvía irregular. ¿De verdad valía la pena seguir? Por un instante, dudó. La inseguridad se adueñó de él, envolviéndolo en un manto de pesimismo. Era una lucha constante, el impulso de levantarse y seguir adelante, versus la tentación de rendirse ante lo inevitable. Sin embargo, mientras veía las páginas amarillentas del manual, la historia de su bisabuelo aparecía con fuerza en su mente. Un hombre que, a pesar de la pobreza extrema, nunca permitió que su entorno lo definiera. Pedro sintió como una agitación interna lo invadía. Debía encontrar una voz, su propia voz. Pero en la víspera del certamen, la duda lo consumía como fuego. La preparativa se tornó en caos, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría si no le creían? ¿Si fracasaba y todo se hacía añicos? En ese momento, la presión sobre sus hombros sería como el peso de todo un mundo. La angustia palpitaba en sus venas mientras la tensión crecía, anulando cada intento de serenidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso se acercaba y la duda se transformaba en una cadena pesada que lo aprisionaba. La voz del jurado, las miradas de sus compañeros, todo parecía conjurarse contra él. A medida que el tiempo corría, se planteaba si realmente su esfuerzo y su mensaje serían escuchados, si alguien realmente podría comprender lo que significaba para él estar ahí, en ese momento. La gran pregunta se cernía en el aire, ¿acaso su voz terminaría ahogada el día en que dejara de luchar? Pedro sabía que estaba al borde de un abismo, y el aire era denso. Mientras tanto, una nueva batalla se libraba en su alma. ¿Está listo para enfrentarla? El día del concurso, Pedro se despertó con la mente nublada por la incertidumbre. El tiempo presionaba contra él, y cada segundo que pasaba le recordaba que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Con el manual aún en la mano, sus ojos recorrieron las frases subrayadas que le resonaban como ecos en su mente. Cada palabra se convertía en un mantra de superación. Lo que sus antepasados habían experimentado, él también lo podría enfrentar. La resistencia era su legado. Mientras preparaba su presentación, una mezcla de adrenalina y nervios se agolpaba dentro de él. Decidió que no podía dejar que la historia de su bisabuelo se convirtiera en un simple recuerdo. Tenía que ser el portador de esa historia, transformando su miedo en un fervor irrefrenable. Se miró al espejo y respiró hondo. Soy Pedro,
susurró para sí mismo, y tengo una voz. Pero de inmediato, la voz de Alan resonó en su cabeza, un recordatorio burlón de sus inseguridades. Pedro se forzó a dejar esas palabras a un lado, no podía permitir que el miedo lo definiera. Consciente de que el escenario lo intimidaba, decidió practicar frente a su madre. La miraba a los ojos mientras le explicaba su proyecto. Las palabras fluyeron con más claridad de lo que esperaba. La pasión detrás de su discurso parecía abrir un nuevo camino dentro de él, y su voz, antes tenue, comenzaba a cobrar fuerza. Cada afirmación se sentía como un ladrillo, construyendo una sólida base de confianza. Sin embargo, la sombra de la duda siempre se hacía presente después de cada ensayo. ¿Sería suficiente? Esa pregunta latía con insistencia en su mente. La jornada escolar se hizo larga, cada minuto una eternidad al acercarse la hora del certamen. Los murmullos, los risas, todo se intensificaba como un telón que amenazaba con caer en cualquier momento. Mientras sus compañeros ajustaban sus presentaciones, Pedro apretó con fuerza el manual bajo su brazo. Encontró un rincón apartado del aula, un refugio momentáneo para calmar los pensamientos que galopaban en su mente. Una luz atenuada reflejaba la esperanza que tanto anhelaba. En ese instante de calma, recordó un consejo del manual: la verdadera batalla se libra en la mente. Con esa revelación, se sentó y comenzó a escribir en una hoja en blanco sus temores. Las palabras fluyeron, era un desahogo catártico que liberó un peso que lo aplastaba. Cada palabra escrita parecía restaurar parte de su confianza, y sus manos, aunque temblorosas, se llenaron de determinación. Cuando el momento llegó, Pedro se encontraba entre sus compañeros. El corazón le palpitaba con cada paso hacia el escenario, pero la imagen de su bisabuelo le dio fuerzas. Era su momento de volar, y aunque el miedo era tangible, también lo era su resolución. Con cada mirada al jurado, reafirmó su propósito. La última pregunta que le asaltaba antes de comenzar su exposición se convirtió en un mantra: ¿cuánto estás dispuesto a dar hoy? Sin embargo, lanzó su primera palabra y un murmullo sonó entre el público. Alan, con una sonrisa sardónica, se erguía entre la multitud como un recordatorio de todo lo que había logrado vencer. Una confrontación personal estaba a punto de comenzar. Pero en ese momento, todo lo que le importaba era que su voz fuese escuchada. ¿Sería esa voz suficiente para silenciar su inseguridad? ¿O las palabras de Pedro se perderían en la multitud? Justo cuando comenzó a hablar, sintió que todo lo que había aprendido y soportado se agolpaba en su pecho. El verdadero desafío apenas comenzaba. Pedro se aferró al micrófono, su voz ligeramente temblorosa resonó en el auditorio. Era un sonido que emanaba de su interior, un eco de todos los momentos de duda y lucha que había experimentado. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso sobre el frágil suelo que había decidido desafiar, un terreno en el que estaba decidido a plantarse firme. La gente lo miraba, sus rostros expectantes aunque algunos estaban distraídos. Pero Pedro no podía permitirse pensar en eso. En su mente, los recuerdos de su bisabuelo emergieron, sus batallas, sus victorias pequeñas. Eso era lo que lo impulsaba. Su respiración se volvió más ritmada al dejar que la historia fluyera, cada anécdota entrelazada con sus propios sentimientos de inseguridad. A medida que hablaba sobre cómo su familia había superado dificultades parecidas, la adrenalina se transformó en energía y una chispa de confianza comenzó a encenderse. En la primera pregunta del jurado, lo interrogaron sobre sus motivaciones. La voz del jurado resonó en su mente como un eco de todas las palabras de aliento que había recibido en casa. ¿Qué te impulsa a participar? En lugar de sentir miedo, Pedro se sintió desafiante. Había estado luchando con un nudo en su estómago, pero ese nudo se aflojó por completo. Se tomó un momento, visualizó a su bisabuelo y respondió sin titubear: quiero demostrar que la perseverancia tiene un significado profundo. No se trata solo de ganar, sino de mostrar que el viaje ha sido tan importante como el destino. Las miradas curiosas de sus compañeros se sintieron como un abrigo en ese momento de vulnerabilidad. El jurado asintió, y al ver sus expresiones de interés, Pedro se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Su voz, que antes titubeaba, ahora resonaba con claridad, impregnada de una autenticidad inesperada.
pero también sabía que esto no solo se trataba de él. Era un acto de reivindicación de su familia, un homenaje a generaciones de luchadores. Con cada frase que salía de su boca, Pedro se sentía más libre, más fuerte. Sin embargo, un pensamiento persistente siempre regresaba. Alan observaba desde el fondo, y Pedro sabía que el chico había venido a reírse. Esa noción lo empujó a sumergirse más profundamente en su discurso, no solo por él, sino también en desafío a las expectativas ajenas. Había en ello una liberación redentora. Para el final de su exposición, se atrevió a anunciar su proyecto de manera que todos sintieran la conexión con su propio legado. Habló sobre el manual familiar, no solo como una colección de letras y palabras, sino como un contenedor de valores y enseñanzas que habían perdurado a lo largo del tiempo. Era un recordatorio de que la historia se repite, y cada uno tiene la oportunidad de cambiar su narrativa. Las preguntas del jurado fueron precisas, más profundas, y Pedro empezó a disfrutarlas, se metió en el papel de defensor de su herencia y se sintió como un portavoz de todas las historias no contadas. Al finalizar su presentación, había un murmullo de aprecio en la sala, y la primera sonrisa genuina que el jurado mostró subrayó su impacto. Aún así, antes de que pudiera dejar de pensar en Alan y las burlas, el chico levantó la mano. ¿Crees que realmente puedes hacer una diferencia solo porque te apoyan tus ancestros? Pedro se quedó en silencio, sintiendo que cada mirada del público se centraba en él. No sabía si había llegado el momento de responder con rabia o calma, pero había una nueva claridad en su mente, la respuesta tendría que salir de su propio corazón. ¿Acaso esa confrontación, ese momento de verdad, podría ser la clave para liberar una voz más auténtica en él? Con el corazón palpitando, preparándose para una respuesta que podría redefinir su experiencia, se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo en el escenario, sino en el poder de tomar la decisión crítica que podía cambiar todo para siempre. Las palabras estaban al borde de sus labios, pero antes de que pudiera hablar, una idea inesperada surgió en su mente. Tal vez estaba listo para una nueva batalla, pero primero, debía conquistar su propia voz ante sí mismo. Pedro sintió que el tiempo se detenía. La sala parecía desvanecerse a su alrededor, y la figura de Alan se convirtió en una sombra distante. Frente a él, las miradas del jurado y de sus compañeros continuaban fijas, buscando claridad en su respuesta. Así, Pedro se vio obligado a confrontar no solo a su adversario, sino también a sus propias inseguridades, a su necesidad de validación. Se respiró hondo, sintiendo que el aire llenaba su pecho, le daba vida a sus ideas. En lugar de responder a la provocación de Alan, decidió investigar la esencia de su propia motivación. No es solo sobre mis ancestros. Es sobre lo que he aprendido y cómo decido utilizar ese conocimiento, comenzó, su voz más firme. En ese instante, se sintió empoderado, un revelador de verdades ocultas. A medida que hablaba, recordó noches en vela con su familia, escuchando historias de sacrificios y anhelos, momentos que habían tejido su identidad. Sus ojos se iluminaron mientras compartía cómo cada página de su manual familiar era un espejo de sus triunfos y fracasos. La diferencia está en qué hago con esa herencia. La historia de mi familia no es solo un legado, es un mapa que ilumina el camino hacia el futuro y una guía que me da dirección cuando más lo necesito. Alan le lanzó una mirada de incredulidad, pero eso no lo detuvo. Pedro continuó, enlazando experiencias personales con los relatos de sus antepasados. Sintió que su voz vibraba con la energía de generaciones pasadas, un eco de fuerza y valentía. Exponerle al mundo su historia no era una simple acta de presentación, era una manera de liberarse de las cadenas del miedo y la duda. Esa noche, la conexión con el público se profundizó. El murmullo que antes llenaba la sala se transformó en silencio reverente. Cada palabra que salía de su boca parecía un ladrillo que fortalecía su base y su carácter. Sentía que las risas de Alan perdían peso, hasta convertirse en una brisa leve que se desvanecía, incapaz de perturbar su enfoque. Cuando terminó, con cada pulsación de su corazón, se dio cuenta de que había dejado atrás el miedo infantil que una vez lo dominaba. Había asumido el reto de ser fiel a sí mismo, de no permitir que el juicio ajeno definiera su valor. En ese momento de epifanía, Pedro comprendió que su viaje no solo era personal,
sino también una invitación a otros para explorar su propia historia. Sin embargo, cuando prestó atención a sus compañeros, percibió una inquietud entre ellos. Algunos aún tenían la mirada fija en Alan, y las murmuraciones comenzaron a surgir. Pedro se sintió una vez más expuesto, como si sus palabras hubieran abierto una puerta que muchos no estaban listos para cruzar. La adrenalina seguía fluyendo, y con ella, la ansiedad de enfrentar el impacto que sus revelaciones podrían causar. A pesar de su victoria sobre el miedo, había una sombra que lo acechaba. ¿Había realmente logrado inspirar a otros con su historia, o se había expuesto solo para enfrentar la burla de Alan nuevamente? Su mente bullía con interrogantes mientras el jurado deliberaba. Fue entonces cuando un susurro cortó el aire. Quizá no sea suficiente con mirar atrás. Tal vez deba seguir adelante, enfrentar lo que venga con la misma pasión y determinación, pensó Pedro, sintiendo que la batalla por su voz aún no terminaba. Con el jurado a punto de emitir su veredicto, Pedro se preparó mentalmente para la posibilidad de un nuevo reto. Su revelación personal podría haber encendido una chispa, pero las llamas del desarrollo personal y profesional apenas comenzaban a avivarse. El momento decisivo aún está por llegar, reflexionó. El jurado tomó la palabra, y en ese instante, la tensión se palpable y la incertidumbre creció. ¿Qué decisión tomarían? ¿Cómo haría Pedro frente a la realidad que se avecinaba? La sala contuvo el aliento mientras una oportunidad transformadora se presentaba ante él, y con cada segundo que pasaba, sentía cómo su propia historia continuaría escribiéndose. El sonido del martillo del jurado resonó en la sala como un eco de su corazón acelerado. Pedro sintió que cada latido llevaba consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando el jurado, finalmente, pronunció su veredicto, una sensación de libertad oprimía su pecho. Estamos aquí para reconocer el poder de las historias. En esta jornada, tú, Pedro, has presentado algo más que hechos. Has compartido tu esencia. La aprobación del jurado le inyectó una dosis de adrenalina. Pero en el fondo, la validación externa no era lo que lo movía, sabía que el verdadero trabajo empezaba ahora. A medida que sus compañeros aplaudían, Pedro se dio cuenta de que el aplauso no solo era una respuesta a su presentación, sino una señal de que había abierto la puerta a conversaciones que antes permanecían en silencio. Rodeando a las miradas de algunos de ellos, que aún resguardaban la burla de Alan, sintió que esa inseguridad se transformaba en determinación. Era el momento de continuar ese viaje, no solo para sí mismo, sino para aquellos que lo rodeaban. Salió del recinto con la mente llena de reflexiones. No podía permitir que el miedo lo definiera de nuevo. Su historia debía ser su guía en cada paso. Recordaba claramente lo que había aprendido de sus ancestros, recuerdos que alimentaban su deseo de crecer y superarse. Esa conexión se había convertido en un cimiento imbatible. Mientras paseaba, diversos escenarios comenzaron a dibujarse en su mente. ¿Era posible que su historia pudiera convertir en acción las palabras que había pronunciado? Bajo la paz de un parque cercano, sacó su cuaderno, un viejo compañero en el que había anotado las ideas que despuntaban en su mente. Se puso a escribir sobre cómo podría organizar talleres para compartir su experiencia, para ayudar a otros a descubrir sus propias historias. Un espacio donde cada voz pudiera resonar sin temor. La idea lo emocionaba, crear un espacio inclusivo que propiciara el crecimiento personal colectivo. Sin embargo, la visión se topó con un obstáculo interno. La voz interna de la duda comenzaba a surgir nuevamente. Se preguntó, ¿estás realmente capacitado para guiar a otros? ¿Qué te hace pensar que tus experiencias pueden ser útiles? Resistió el impulso de dejarse llevar por esa corriente. En vez de eso, decidió anotar también todas las competencias que había adquirido a lo largo de su vida, la resiliencia, la capacidad de escucha activa, la empatía. Un torrente de aprendizajes que ahora resplandecían como nunca antes. El día pasó y la noche trajo consigo un nuevo tipo de energía. Enteó en su mente una determinación renovada. Sabía que la primera acción debía ser atreverme a hablar otra vez en público, pero no solo para contar su historia. Esta vez se trataría de una acción orientada. Reflexionó en la idea de invitar a otros a compartir sus relatos, convirtiendo su espacio en un lugar de encuentro.
Se propuso a sí mismo que no importaba cuántas voces hablaran, el poder del riesgo conjunto era lo que podría cambiar el diálogo. Mientras soñaba con el taller que quería que su historia inspirara, se dio cuenta de que su viaje no era solo acerca de él. Cada historia contada podría ser una chispa que encendiera el fuego en otras personas. En ese instante, una revelación lo atravesó: su manual familiar no solo era su legado, era una herramienta transformadora a disposición de quienes estuvieran dispuestos a abrazar su propia vulnerabilidad. Antes de cerrar su cuaderno, sus ojos se posaron sobre una hoja vacía que aún no retaba. ¿Estaría listo para dar ese primer paso? ¿Qué pasaría si, al hacerlo, una oportunidad inesperada pudiera florecer? La incertidumbre envolvía sus pensamientos, pero a vísperas de un nuevo comienzo, comprendió que la respuesta dependía de su valentía. Con renovada claridad, se sintió preparado para actuar. Y así, con el corazón latiendo fuerte, decidió que al día siguiente se lanzaría a esa primera acción. Ya no podía dejar que las dudas lo paralizaran. Era hora de convertirse en el protagonista de su historia, pero no solo de su propia narrativa, sino de la que invitara a otros a escribir también. En ese momento, un mensaje en su teléfono interrumpió su reflexión. Era una invitación inesperada para participar en un evento local que se enfocaba en desarrollar habilidades de oratoria. Quizás esto sea lo que necesito, pensó Pedro, dejando que la emoción y el nervio lo envuelvan. La vida estaba a punto de plantearle un desafío que podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor de confrontarlo? Pedro se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, la sensación de un nuevo comienzo lo llenaba de energía. Miró el mensaje en su teléfono una vez más, recordando la invitación que lo impulsaba a tomar acción. El evento de oratoria no era solo una oportunidad para hablar, era una puerta a la posibilidad de compartir su mensaje y, quizás, de construir el taller que había imaginado. Mientras se preparaba para el día, pensó en su manual familiar, en el que había encontrado su propia historia. Era más que un documento, era una manifestación de sus raíces, un recordatorio de que cada una de sus experiencias contaba. Decidió que no solo querría hablar de su historia, sino que quería contarle a la gente que todos tienen su propia narrativa, solo que quizás nunca se habían atrevido a descubrirla. Al llegar al evento, Pedro sintió un leve retazo de la ansiedad que lo había acosado en el pasado. Sin embargo, esta vez, decidía transformarla en energía. Mientras entraba al salón, observó a otros que también esperaban su oportunidad para hablar. Algunos parecían nerviosos, otros confiados, pero todos compartían un hilo común, el deseo de expresarse. Cuando llegó su turno, dio un paso al frente. Se había preparado mentalmente para este momento, aunque nunca había hablado ante un grupo tan diverso. Las luces del escenario iluminaban su figura, y el murmullo cesó al iniciar. Empezó a relatar su historia, tejiendo sus palabras con la pasión que había acumulado en su pecho. Compartió cómo el manual familiar había sido su salvación, la base de su identidad, y cómo todo lo que había aprendido le había otorgado las herramientas necesarias para avanzar. Poco a poco, notó que la sala comenzó a vibrar con su relato. La conexión con la audiencia era palpable. Los rostros reflejaban reconocimiento, y los murmullos de aliento lo alentaron a profundizar más en su mensaje. Habló de la importancia de la vulnerabilidad, de abrirse a los demás, incluso cuando la duda susurra al oído. El tiempo pasó volando mientras se sumergía en su presentación, sintiendo cómo cada palabra resonaba no solo con él, sino con los demás. Al culminar su discurso, recibió una ovación que lo llenaba de una mezcla de alegría y humildad. Sin embargo, no solo se trataba de la aprobación ajena. Al mirar a su alrededor, notó muchas miradas curiosas, algunas inquietas, otras emocionadas. La historia había despertado algo profundo en ellos, había sembrado un deseo de compartir. Posteriormente, varias personas se le acercaron, cada una compartiendo fragmentos de sus propias historias. Pedro escuchó con atención. Era evidente que en ese momento el espacio creado fue más que un simple evento, era el inicio de un movimiento, un intercambio de experiencias que poco a poco comenzaba a tomar forma. Mientras hablaba con los asistentes, una joven le preguntó con seriedad, ¿pero cómo podemos dar ese primer paso? A veces, no sabemos cómo empezar.
Su corazón se aceleró ante la claridad de la pregunta. Era el dilema esencial, la incertidumbre que había enfrentado él mismo. En vez de ofrecer una respuesta inmediata, se sintió invadido por una visión, la de un taller donde cada voz, cada historia, tuviera su lugar y valor. La luz de una nueva idea lo iluminó, no bastaba con compartir sus vivencias. Necesitaba crear un espacio seguro para otros, un lugar donde cada individuo pudiera desnudarse emocionalmente y confiar, al menos en un primer momento, que sus historias eran dignas de ser contadas. La pasión que había sentido ayer, ahora se había convertido en un propósito genuino. Decidido, se despidió de los participantes, pidiéndoles sus datos para seguir en contacto. Sabía que este era solo el primer paso en un camino mucho más largo y enriquecedor. Mientras caminaba de regreso a casa, una alegría profunda resonaba en su interior. Tenía una misión clara y un fuego dentro que lo motivaba a avanzar, desafiando las viejas dudas. No obstante, al llegar a casa, una sensación de inquietud comenzó a circular en su mente. Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Tenía realmente el coraje suficiente para liderar lo que estaba comenzando? ¿Y si al abrir este nuevo espacio, las críticas regresarían como fantasmas del pasado? Con estas preocupaciones latentes, se sentó con su cuaderno, la hoja en blanco aún desafiándolo, preguntándose qué camino debería tomar. Pronto su pluma comenzó a moverse, entre líneas que delineaban la estructura del futuro taller y la realidad de lo que podría implicar. Pero justo cuando una oleada de ideas brotaba, un pensamiento perturbador golpeó su conciencia. ¿Quién realmente estaba dispuesto a dejarlo liderar esta transformación, incluido él mismo? El mundo que había comenzado a tejer parecía tambalear de repente, planteándole una pregunta: ¿se convertiría en el arquitecto de su propia historia, o se dejaría vencer otra vez por las sombras de la duda? Pedro no pudo evitar sumirse en una profunda reflexión mientras la tinta deslizaba su mente por las páginas del cuaderno. Las dudas que había reprimido durante tanto tiempo se agolpaban y exigían atención. Estaba lidiando con algo más que el miedo al fracaso, se enfrentaba a un conflicto interno sobre su propia valía y capacidad para guiar a otros. Cada palabra que escribía lo acercaba más a la claridad, pero también lo desnudaba ante sí mismo. Se preguntó si era realmente digno de ser un líder, de convertirse en la persona que inspirara a otros a encontrar sus propias voces. A veces, el eco de la voz desalentadora en su interior aún resonaba, recordándole sus fallos pasados. Era un diálogo interno complicado que lo impulsaba, pero también lo frenaba. A medida que se enfocaba en la idea del taller, se dio cuenta de que el temor no lo abandonaría simplemente porque él lo deseara. Debía enfrentarlo de frente. En su mente, visualizó el espacio que quería crear, un lugar acogedor, cálido, donde la vulnerabilidad fuera celebrada y no juzgada. Quería construir un refugio, un santuario donde las historias personales no solo fueran escuchadas, sino también honradas. La intención detrás de su proyecto comenzó a clarificarse, pero el peso de la responsabilidad se sentía abrumador. Pedro se detuvo un momento y tomó aire, recordando a cada uno de los rostros que había visto en el evento. Los que habían compartido sus historias con él, había una conexión real allí, un rayo de esperanza que brillaba en los ojos de quienes aún dudaban de su valor. Era un empujón que necesitaba para sacudir las dudas que lo apresaban. La visión de su futuro taller emergía, impulsada por el deseo genuino de ayudar a otros a descubrir su propio camino. Decidió que debía dar un paso más allá de las palabras escritas. En lugar de quedarse atrapado en la teoría, necesitaba una planificación práctica. Se levantó de la mesa y comenzó a organizar su espacio. La idea de dar charlas o conducir grupos pequeños lo mantenía en movimiento, pero ahora el objetivo era más claro: establecer una serie de encuentros donde el intercambio fuese el eje central. No obstante, la siguiente pregunta lo desafió: ¿cómo lo haría? Pensó en los recursos limitados con los que contaba, en las conexiones que debería forjar y, sobre todo, en la promoción que necesitaría para atraer a aquellos que más se beneficiarían. La idea de convertirse en su propio promotor le provocaba admiración y miedo por igual. El día siguiente, se apresuró a investigar sobre talleres, dinámicas grupales y estrategias de liderazgo. Se llenó de diversos enfoques, pero eso de hecho dio lugar a nuevas dudas: ¿qué formato sería el adecuado?
¿Y si lo que imaginaba no conectaba con las personas? La incertidumbre era abrumadora, pero Pedro sabía que no podía permitirse estancarse. La voluntad de avanzar era más fuerte que el miedo. Mientras buceaba en su investigación, una idea brillante llegó a su mente: ¿por qué no realizar una serie de encuentros iniciales sin expectativas? Incorporar a unos pocos amigos o conocidos podría ser una forma de practicar y afinar sus habilidades. La posibilidad lo emocionó y asustó al mismo tiempo, pues cada pequeño paso hacia adelante también traía consigo el riesgo de vulnerabilidad. Finalmente, luego de mucho deliberar, tomó una decisión. En lugar de enfrentar el abrumador futuro de manera aislada, invitaría a sus amigos más cercanos para hacer esta prueba. Comenzaría con un grupo reducido y, de allí, podría expandir el concepto si todo salía bien. La idea de transformar su miedo en acción empezaba a tomar forma. De esta manera, Pedro preparó un mensaje que enviaría a sus amigos. Sin embargo, antes de enviarlo, un pensamiento lo detuvo momentáneamente: ¿qué pasaría si sus amigos lo rechazan? La sola mención de esa posibilidad lo llenó de nerviosismo. ¿Estaba preparado para escuchar un no u otras opiniones que pudieran reavivar sus temores? Mientras contemplaba la pantalla y su corazón latía. Con fuerza, tomó una decisión más. Ya no habría lugar para las limitaciones autoimpuestas que lo habían seguido como sombras. Haría lo que había decidido. Así, pulsó enviar. Pero cuando el mensaje fue enviado, algo en su interior cambió. Empezaba a sentir que, por fin, había dejado de ser espectador de su vida y se había convertido en el narrador. Sin embargo, permanecía la inquietud: si sus amigos no respondían favorablemente, eso podría significar abrir una puerta a la crítica que tanto temía. La incertidumbre en el aire era palpable, y Pedro se preguntaba si realmente estaba listo para lo que venía. La vida, al mismo tiempo que le abría una oportunidad, le dejaba claro que la duda también era parte del trayecto. Con el corazón en la mano, se preparó para enfrentar las posibles reacciones. ¿Sería él el arquitecto de esa nueva historia? La lenta agonía de la espera comenzaba. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor para Pedro mientras esperaba respuestas. Cada tic del reloj parecía intensificar su creciente ansiedad. La expectativa lo mantenía en una especie de limbo: estaba a un paso de avanzar, pero el miedo de que el apoyo que anhelaba no llegara lo mantenía atado en su lugar. Decidió hacer una pequeña pausa y, en lugar de esperar pasivamente, sacó el cuaderno que había estado utilizando para anotar sus ideas. Comenzó a escribir nuevamente. La tinta fluyó con una intensidad renovada a medida que plasmaba no solo sus ideas para el taller, sino también su deseo interno de hacer un cambio real en su vida. Cada palabra debía servir como afirmación de su valor personal. Su mano temblaba, pero no por el miedo, sino por la avalancha de emociones que le impulsaban a seguir. Desde la búsqueda de un espacio adecuado hasta la creación de un formato atractivo, cada aspecto que anotaba parecía acercarlo más a su objetivo. Reflexionaba sobre la importancia de contar con un ambiente donde la autenticidad y la apertura fuesen fundamentales. Sabía que él mismo sería el ejemplo: su vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. Mientras reorganizaba su pensamiento, recordó los puntos débiles que lo habían limitado durante años: la creencia de que no era lo suficientemente bueno, la constante comparación con aquellos que consideraba más capacitados. Se detuvo en un pensamiento inquietante: ¿y si, en lugar de rivalizarlos, pudiera aprender de ellos y apoyarse en sus fortalezas? ¿Qué pasaría si dejara de lado el deseo de encajar y se permitiera ser genuinamente él mismo? Minutos después, un par de mensajes comenzaron a llegar. Cada notificación en su teléfono le hacía dar un salto en el sofá, el corazón acelerado. Cuando finalmente abrió la conversación, encontró respuestas cálidas de amigos que estaban emocionados por la idea de participar. Las palabras de aliento eran un bálsamo para su angustia. Comenzó a darse cuenta de que el apoyo estaba al alcance, solo necesitaba abrir la puerta a la sinceridad. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de lo desconocido que se cernía sobre él. Cada afirmación de sus amigos no hacía sino elevar la presión que sentía. La primera reunión no solo sería un encuentro de amigos, era el inicio de su camino hacia el liderazgo. Contaría sus experiencias, compartiría su visión,
pero también confrontaría sus inseguridades ante aquellos que eran significativos en su vida. Mientras procesaba todo, una revelación le atravesó la mente: liderar no era una cuestión de tener todas las respuestas, sino de ser auténtico y estar abierto a aprender. El temor a fracasar ahora se transformaba en un impulso para crecer y compartir. Con el eco de la aprobación de sus amigos resonando en su mente, Pedro comenzó a planificar la reunión. Se centró en crear una dinámica que permitiera a todos sentirse cómodos al compartir. La idea de que su experiencia pudiera ser un catalizador para el crecimiento de otros liberó su creatividad. Podría ser vulnerable al mostrar sus errores, pero ello empoderaría a sus amigos a ser honestos con sus propias luchas. Finalmente, al día siguiente, Pedro se encontró frente a un espejo. Vio a alguien que, aunque imperfecto, se estaba atreviendo a dar pasos hacia adelante. Su confianza comenzaba a florecer, pero un último pensamiento lo inquietaba: ¿y si el grupo no se sentía inspirado? La pregunta quedó suspendida en el aire. El temor a no lograr el impacto deseado despertó dudas en su interior. No obstante, Pedro optó por acogerse a la autenticidad que había decidido cultivar. Con la determinación renovada, recitó mentalmente su objetivo: ser el mismo, sin mascaradas, viniendo desde un lugar de sinceridad y conexión. Esa noche, mientras preparaba las borlas de su charla, un pensamiento conmovedor ocupó su mente: la posibilidad de aunar esfuerzos e ir más allá de él mismo. Quizás podría inspirar una conexión más profunda no solo con su propio grupo de amigos, sino más allá. Mientras su mente giraba en este nuevo horizonte, una sensación de emoción se encendió en su interior. Había llegado el momento de enfrentarse también a las críticas de sí mismo. Con esa determinación enfocada en su corazón y su mente, algo más creció en él. La invitación había sido solo el primer paso, pero el camino que vendría se desdibujaba en las sombras, listo para ser descubierto. La pregunta que ahora quemaba en su mente era clara y urgente: ¿estaría realmente preparado para transformar su vulnerabilidad en una herramienta de evolución personal? La mañana de la primera reunión se acercaba, y con ella, la promesa de una historia aún no escrita que esperaba ser vivida. La hora de la reunión llegó más rápido de lo que Pedro había anticipado. El sol se estaba escondiendo detrás de las nubes, creando un ambiente gris en la sala, que coincidía con sus sentimientos de inquietud. Las sillas dispuestas en círculo no solo eran un espacio físico, sino también un símbolo de la comunidad que él deseaba formar. Sin embargo, a medida que los amigos comenzaban a llegar, la presión aumentaba en su interior. Pero en lugar de dejarse llevar por el nerviosismo, decidió enfocarse en el propósito que había trazado esa mañana. Cada uno de los rostros que se asomaban en la puerta le recordaba algo fundamental: ellos eran su refugio, su apoyo, su red. Con cada saludo y abrazo, la atmósfera se tornó más acogedora, y, poco a poco, la ansiedad en su pecho comenzó a disiparse. Mientras sus amigos tomaban asiento, Pedro sintió que tenía que romper el hielo de una manera significativa. Al iniciar la charla, optó por compartir una de sus vulnerabilidades más profundas. Narró una experiencia del pasado en la que había fracasado y se había sentido minimizado. Al contar esa historia, se dio cuenta de que su voz temblaba, y en un instante, sintió la misma presión. Pero al mirar alrededor, vio miradas de comprensión y empatía. Lentamente, se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo resonaba, sino que conectaba. Sus amigos comenzaron a abrirse, cada uno compartiendo sus luchas y experiencias. Había lágrimas, risas, y sobre todo, una conexión palpable que se fortalecía con cada relato. Esa primera reunión no solo era un ejercicio de liderazgo para Pedro, se había convertido en un espejo donde también reflejaba las inseguridades de los demás. A medida que la conversación fluía, sus temores se difuminaban. Una vez que la noche se acercaba a su final, Pedro tomó un momento para reflexionar sobre el impacto que había tenido ese encuentro. Se dio cuenta de que había creado un espacio seguro donde cada voz contaba, y eso le llenaba de un profundo sentido de logro. Pero al mismo tiempo, surgieron nuevas preguntas. ¿Sería este un evento aislado o el comienzo de algo más grande? ¿Podría continuar esta dinámica de apoyo y crecimiento en el futuro?
Parte de esa incertidumbre le llevó a explorar sus propios miedos, a cuestionarse si realmente estaba a la altura de las expectativas que aquel grupo había depositado en él. Había notado en su corazón una lucha. No solo con lo que había presentado hasta ese momento, sino también con la idea de expandir su visión más allá de las cuatro paredes de su hogar. Era inevitable que la duda comenzara a tomar forma nuevamente. Sin embargo, en el fondo sabía que había un deseo profundo de impactar a más personas. Al cerrar la reunión, se sintió impulsado a dar un paso más. La vulnerabilidad había sido un catalizador para la conexión, pero ahora quería convertirla en algo tangible, algo que pudiera llevar a otro nivel. ¿Qué pasaría si transformaba esos encuentros en un programa regular donde la autenticidad y el apoyo fueran las bases? Mientras su mente se llenaba de ideas y visiones, sintió que una nueva decisión estaba germinando. La noche anterior se había centrado en su autoexpresión, pero ahora se trataba de una intención colectiva. Con cada conversación, había empezado a definir su rol no solo como líder, sino como facilitador del crecimiento de otros. De repente, el camino se volvía más claro y entusiasmante. Las inspiraciones fluían como un torrente, pero también una nueva inquietud emergía. ¿Estaría preparado para manejar las críticas que inevitablemente surgirían si se atrevían a traspasar las fronteras de su confort? Frente a un nuevo desafío, Pedro se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal requiere tanto de valentía como de apertura a la crítica. Y así, con planes que comenzaban a tomar forma y el eco de sus amigos aún resonando en su mente, Pedro se preparó para dar un salto hacia lo desconocido. Estaba listo para expandir su visión, pero también consciente de que la resistencia interna podría ser su mayor obstáculo. Cuando miró hacia el futuro, una pregunta inquietante llenó su mente: ¿estaría dispuesto a enfrentar no solo sus miedos, sino también las voces críticas que pudieran silenciar su ambición? La convergencia de su vulnerabilidad y su deseo de liderazgo estaba abriendo un nuevo capítulo, y el desenlace de esa historia aventuraba ser más desafiante de lo que había imaginado. Mientras el sol se filtraba a través de las ventanas del aula donde había comenzado a gestarse su taller, Pedro reflexionaba sobre el camino recorrido. En cuestión de semanas, sus interacciones con amigos se habían expandido a un grupo más diverso, con personas dispuestas a compartir sus relatos y experiencias. Cada encuentro se convertía en un espacio de empatía y aprendizaje. El brillo en los ojos de aquellos que participaban lo llenaba de satisfacción y una renovada confianza en sí mismo. Aquel día, Pedro había decidido dar un paso más, una decisión impulsada por su deseo de confianza y credibilidad. Se postró frente al grupo, no solo como un guía, sino como una persona que, al igual que ellos, seguía en el camino de la autoexploración. Hoy, no solo les hablaré de mis historias, sino que quiero que compartan también sus desafíos. Cada uno tiene un camino que merece ser contado, proclamó, sintiendo que cada palabra resonaba con poder en su interior. Con cada testimonio que emergía, se cimentaba la convicción de que su manual familiar había sido el hilo conductor de su transformación, y el compartir ese legado era el motor que alimentaba su círculo. Aquí, en esa habitación, Pedro no solo había encontrado su voz, había logrado crear una comunidad donde los ecos de las inseguridades eran acompañados por la fuerza de la solidaridad. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando, tras una emotiva sesión, uno de sus amigos, Laura, se atrevió a abrirse sobre su miedo a la crítica. Sus palabras resonaron con la vulnerabilidad que Pedro había sentido en un inicio, y fue en ese instante que se dio cuenta: su rol no sería solo el de un facilitador, sino también un aliado para aquellos que temían ser juzgados. Quiero que sepas que los miedos son parte de este proceso, respondió Pedro, con la confianza que había cultivado en él mismo. Eso es lo que todos estamos aquí para desmantelar juntos. Sonaron aplausos en la sala, pero más allá de la ovación, lo que realmente resonaba era un sentido de unidad. Las barreras que antes parecían infranqueables estaban siendo derribadas. La idea de lanzar el taller a un público más amplio no lo abandonaba. Con cada encuentro, su visión se amplificaba. Pero sabía que debía actuar antes de que la duda volviera a instalarse en su mente. Decidido a no dejar que esos momentos de inseguridad lo detuvieran, se garabatearon en su mente metas concretas, empezando con un plan para establecer un evento barra abierta, donde todos pudieran dejar sus historias y pensamientos.
Era el momento de invitar a más voces a esa narrativa colectiva. Su mente bullía con detalles y aspectos a considerar, pero esta vez estaba más armado para enfrentar desafíos. Se sentó en su escritorio esa noche, organizando el contenido en un esquema práctico. Estableció un cronograma y diseñó una comunicación clara para invitar a otros a participar, incluyendo a compañeros de su escuela que alguna vez lo habían rechazado. Con un latido constante en su pecho, Pedro hizo clic en enviar. No pasó mucho tiempo antes de que las respuestas comenzaran a llegar. Muchos se mostraron entusiastas, y Pedro sintió el calor de la validación. Su esfuerzo estaba dando frutos. La atención que antes le parecía aterradora era ahora combustible para su deseo de crecer y conectar aún más. Momentos después, mientras se preparaba para su próxima reunión, recibió un mensaje de Alan. El pasado cognitivo lo golpeó con fuerza. ¿Vas a hacer un taller? ¿Quién te crees para dar consejos? Sin embargo, en lugar de sumirse en el desánimo, Pedro sonrió. Soy Pedro, quien tiene algo que decir. Esto importa, pensó. Esa valentía lo reconfortaba, teniendo presente que no importaba si una sola persona creía en él, siempre habría un grupo de otros listos para compartir y encontrar valor en sus experiencias. Con una renovada determinación, vio cómo la sombra del pasado comenzaba a desvanecerse. El reconocimiento de su propio valor se había transformado en el motor de su crecimiento. Al llegar el día del evento, la mezcla de emociones era palpable. Pedro se paró ante su grupo, miró a cada uno de sus amigos y les habló desde el corazón. Hoy, no solo compartiremos historias, hoy formamos una comunidad. Cada voz suma, cada historia cuenta, les dijo. En ese momento, dando el primer paso para abrir el espacio, Pedro ya había logrado lo que se había propuesto, transformar su historia personal en una inspiración colectiva. El evento fue un éxito rotundo. Con cada periodista asistente, cada cuento valioso compartido resonó con vulnerabilidad y autenticidad. Pedro no solo había encontrado su voz, sino que había construido un refugio donde otros podían encontrar la suya. Reconoció que a través de la conexión genuina, la verdadera transformación se había producido. Esa noche, al mirar a todo su alrededor, Pedro se sintió colmado de un sentido de logro indescriptible. Había llegado lejos desde aquel niño inseguro que temía ser invisible bajo las miradas ajenas. Ahora, se encontraba en un espacio donde cada persona podía volar alto, donde su historia se entrelazaba con las de otros, creando un legado compartido que trasciende el miedo y la duda. Con el corazón lleno y el orgullo resonando en su ser, Pedro sonrió. Había superado sus propios límites, había ganado confianza y, sobre todo, había demostrado que las historias, a menudo, son el puente que nos une en la travesía del crecimiento personal. Pedro entendió que su viaje nunca sería solo el de él. La magia de su transformación era ahora un mapa donde otros podrían también trazar su camino hacia la superación. La historia de su vida estaba lejos de terminar, apenas comenzaba. Con su manual familiar en una mano y la comunidad que había forjado en la otra, Pedro estaba listo para enfrentar cualquier reto que el futuro le pudiera ofrecer. Nunca se había sentido tan fuerte y tan completamente vivo. Pedro supo que había conquistado no solo la voz que en un principio lo atemorizaba, sino también la convicción de que todos, en algún momento, tienen el poder para transformar su historia personal en un relato inspirador que puede influir en el mundo. No era solo su logro, era un testimonio de la fuerza que reside en cada uno, de cómo la vulnerabilidad, cuando se enfrenta a las adversidades, se convierte en el primer paso hacia un viaje de iluminación y esperanza. Ahora, su llamado era claro, el cambio comienza aquí, pero no termina aquí. Estaba listo para abrir la puerta a nuevas historias, nuevas voces, y cambiar el futuro de aquellos que aún no habían encontrado su camino. Esto era solo el inicio de un emocionante viaje que espera a ser escrito. Y tú también puedes ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más, suscríbete ahora al canal, para no perderte las historias emotivas que inspirarán tu vida. Déjanos un me gusta para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo este tipo de relatos. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final, queremos escuchar tu voz. Y recuerda, compartir este video con al menos 5 amigos podría cambiar su vida también. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Únete a nuestra comunidad de transformación personal y démosle la bienvenida juntos a nuevas historias.